Muy buenas. Abrimos la tranquera nuevamente. Aquí comienza De caballos y algo más. Un programa dedicado al mundo equino. Idea, producción de contenidos y locución, médico veterinario Ariel Suárez. Acompaña a Pablo Nieto. Empieza el galope. Bueno, aquí se abre una vez más la tranquera de estas entregas que tienen que ver con el mundo del caballo, de caballo y algo más. Conmigo, el médico veterinario Ariel Suárez. Ariel, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo programa para hablar de los caballos. Bueno, quien les habla, Pablo Nieto, entonces acompañando acá a nuestro médico veterinario de cabecera que nos va a traer un tema seguramente de interés de todas y todos ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ariel? En la primera parte del programa vamos a hablar de algo muy importante que es el casco, salud y cuidados. Muy bien, bueno. Entonces para ir ya ingresando un poquito en lo que tiene que ver, sabemos que por ahí es una parte importante en cuanto a la necesidad de tener el cuidado del casco, porque es básicamente donde el animal nos va a dar la oportunidad de poder cabalgar y poder manejarnos con él, ¿no? ¿Cómo podemos empezar con este tema? ¿Qué es lo que podíamos arrancar para hablar del casco del caballo? Bueno, lo primero es hablar un poquito de la evolución del casco, de dónde proviene, ¿no? Hace muchísimos años, el antecesor del caballo era un animal pequeño que se lo llamó Oipus, que significa caballo del alba, y tenía 5 dedos. Y este animalito era más bien ramoneador, ¿no? Se ocultaba. Ajá. Y bueno, a medida que fue evolucionando, en los miles de años, fue perdiendo dedos, y el dedo que persistió es uno solo, es el dedo 3, y bueno, y quedaron vestigios de él, que son esas cascaritas que tienen los caballos por adentro del radio, y en la pata también hay un par de estas cascaritas que mucha gente pregunta qué se debe. Bueno, son vestigios de esos dedos primitivos que se perdieron. ¿Esto por qué sucedió? ¿Por qué fue perdiendo los dedos el caballo? ¿Hay alguna razón que se pueda saber o simplemente es producto de la evolución? Y la evolución tiene mucho de misterio, ¿no? Pero de ser el ancestro un animal que se ocultaba y más que nada ante los predadores, como que se fue desarrollando en tamaño y pasó a ser un animal de huida, ¿no? Y desarrolló una velocidad importante. En ese transcurso ha habido un montón de intermediarios entre este caballo pequeño, que era más bien parecía un perro, o un pequeño cervatillo, al caballo actual. Ajá. De esto vamos a hablar un poquito más adelante en otro programa, ¿no? Está bien, bueno. Sobre la evolución del caballo. ¿Cuáles serían entonces esto sería en relación a la evolución? ¿Y cuáles serían los problemas que tiene el casco? Voy a hablar de las afecciones más comunes, ¿no? Ajá. Una son las clavaduras, que es cuando un caballo se clava clavos, alambres, palos, cualquier objeto extraño. Esto es muy común. Otra afección son los hormigueros, que se da por cuando los caballos están en zonas de mallines y el casco está muy largo, que se hacen como excavaciones dentro del casco, y acá se desarrollan hongos, son muy dolorosas. Y otra afección es la laminitis, que es una afección que provoca un trastorno en el casco, provoca una alteración de la circulación, pero en este caso se da por obesidad, ¿no? O sea, que tiene un origen, digamos, fuera del casco, pero
los trastornos se dan en el casco. En el caso del hormiguero, el tratamiento es de basar al caballo y con una gubia especial se hace una apertura de estas excavaciones, se le da aire y en esto se basa el tratamiento, ¿no? Hago, digamos, un paréntesis acá. ¿Cómo se puede determinar que un caballo tiene esta afección, el hormiguero, mejor dicho? Y cuando se revisa, digamos, utilizando gubias, que son estas herramientas que tienen filo de un lado, de los dos lados, hay distintas ¿Cómo formas, aparece, ¿no? esto? ¿Cómo se ve a la vista? ¿Cómo uno lo detecta? Para quien no conoce, como es mi caso, ¿no? El tema de... Se detecta levantando el casco. En general el hormiguero empieza desde abajo y en forma de huequitos son, claro, así. Empieza a hurgar una área negra, que por eso se llama hormiguero, porque uno empieza a sacar un material que parece la tierra, digamos, que el interior de un hormiguero. Claro, que desplazan las hormigas. Ajá. Y bueno, y se le hace una abertura. Obviamente que esto para poder hacerlo hay que verlo alguna vez o tener una capacitación, ¿no? Pero claro. No se trata ni con medicamentos ni con antisépticos, sino dándole aire a esto, ¿no? Y se vuelve a desvasar o se vuelve a abrir esta excavación en forma periódica, cada 20, 25 días, 30 días, y sacando los caballos de esas áreas húmedas que predisponen a esto. Claro. En el caso de que se claven algo, se retira, obviamente, el cuerpo extraño, y lo que yo recomiendo es hacer pediluvios. Un pediluvio es sumergir el casco en una solución de agua tibia, bien tibia, 50 grados, 55, que puede tener un poco de iodopovidona, y esto hacerlo 2 veces por día. Lo mejor es hacerlo cuando la temperatura ambiente es fría, o sea, en la mañana temprano y en la tarde, pero el pediluvio bien caliente, ¿no? Ajá. Esto hace como una activación del casco. Eso en el caso de que haya un clavo, un alambre, algo así, decís vos. Sí, que haya sufrido una clavadura. Claro. Que es bastante frecuente, ¿no? Lamentablemente. Y en el caso de la laminitis, que se da por obesidad, la mayoría, hay otras causas. Hay que adelgazar los caballos, también funcionan los pediluvios. Y bueno, eso es lo que puedo decir para tratar la emergencia, ¿no? Claro, sería como el primer ataque. Claro. ¿Cómo se ve la laminitis? ¿Qué es lo que uno ve en el casco para determinar que hay laminitis? En el casco en principio no se ve mucho, con el transcurso de los días o las semanas sí se puede ver como exudado o hay un cambio de forma, pero es la afección más dolorosa y en general se da en las manos y muchas veces también en las patas, ¿no? Porque el caballo está tirado o desplaza las manos hacia adelante, inclusive dejan de comer y uno obviamente lo asocia a esto, caballos que no se usan, que están obesos. Es bastante común en estos animales, ¿no? Que están como ahí sin actividad y en lugares con mucho pasto verde en general. ¿Cómo, digamos, cómo se observa en relación a, digamos, al desarrollo, ¿no? Del casco? ¿Cómo es importante errar? ¿Es importante desvasar? ¿Qué es más importante? Porque, por ejemplo, una clavadura, supongo yo, puede venir de un problema de errado, ¿no? O sea, de errado del animal. Claro, también hay clavaduras por desconocimiento de la anatomía del casco. El casco, bueno, tiene unas partes que se denominan, que tienen nombres, digamos, que es la suela, la ranilla, la pared, y hay un lugar donde va el clavo que es la línea blanca, que no es blanca, en realidad es una línea marrón, pero a veces por desconocimiento se coloca el clavo más adentro de esta línea y también ocurren estas clavaduras. Mira, lo más importante o lo más frecuente es que los caballos se erran en exceso y después y las herraduras se terminan cayendo solas. Esto ya es un error muy común. Y no hay desvasados durante estos periodos en los cuales no tienen herradura. Y es importante desvasarlos porque en la naturaleza los caballos desgastan el casco y bueno, el casco necesita estar corto para irrigarse, ¿no? Entonces lo que yo aconsejo es que tengan herrados no muy largos, no más de 35 o 40 días, y que haya descansos de herraduras en estos intervalos, ¿no? Ajá. Y en esos descansos de herraduras que se los desvase el caballo, que esté como más bien corto. Bien. Obviamente que esto hay que tener para aprender a hacer esto y ver las partes del casco y ver hasta dónde llegar, es necesario un taller en el cual uno vea las estructuras, ¿no? Pero con el exceso de herrado lo que ocurre es un cambio de ángulo del casco y eso en sí mismo duele, eso es muy común también, caballos que manquean y el ángulo está muy alterado, muy desplazado hacia adelante
y bueno, y hay problemas y no hay un lugar puntual de dolor, sino que es todo el casco. Claro, entonces en claro. este caso se sacan herraduras, se le hace un desvasado más bien extremo, obviamente se deja sobre el caballo y muy rápido uno observa como el ángulo cambia. Ajá. Cuando uno observa caballos salvajes, son cascos perfectos, ¿no? Que tienen más bien parece una garra, la suela es muy cóncava, la ranilla es muy fuerte y bueno, son muy sanos, ¿no? La ranilla es ese pelito que tienen sobre el costado de la mano y de la pata. No, la ranilla es como un triángulo que apoya, digamos que está la suela, que es la mayor parte del casco, del apoyo, Ah, y mira. la ranilla es este triángulo que tiene abajo. Ajá. Yo estaba totalmente entonces fuera de... Bueno, ¿y cuál es la mejor época para tener el caballo herrado? ¿Es en el verano o en el invierno, acá con las temperaturas que tenemos y con los suelos? No, primavera, verano y parte del otoño, ¿no? Y que tenga descansos en el invierno. Pero Eso, bueno, con eso esto es lo óptimo, digamos, eso claro, sería lo óptimo. También con estos desvasados uno puede llegar a utilizar los caballos sin herraduras, pero bueno, es más bien un arte, no es más complejo y hay que ver en qué terreno anda el caballo, pero en muchos países del mundo han reemplazado las herraduras por una especie de botas, ya que el herrado, como dijimos, en exceso provoca una alteración del casco y del ángulo del casco. Bueno, muy bien. Bueno, como siempre, queda abierta la invitación para quienes puedan tener alguna duda o quieran ampliar el tema. Hay redes sociales donde está, digamos, Ariel Suárez como veterinario, para el cual está la posibilidad de comunicarse y de por ahí sacarse de encima las dudas que uno pueda tener o ampliar un poco todo esto que estamos conversando en el día de hoy. Quedamos entonces hasta este punto, los invitamos a un tema musical y continuamos con la segunda parte de Caballos y algo más del día de hoy. Está muy malo el corralero y ahí en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al estero del Bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Estamos escuchando De Caballos y algo más. Programa dedicado al mundo equino.
Bueno, y ya estamos entrados nomás en el tema que nos va a convocar el día de hoy, y si hay un jinete en la historia que creo que bien vale una mención, es el gaucho Martín Miguel de Güemes, que en realidad, a fuer de sinceros, fue un militar, porque provenía de una familia rica, que después él eligió la carrera militar, y por eso tiene una actuación muy destacada. Que bueno, Ariel, ¿cómo vamos arrancando con la historia de Martín Miguel de Güemes? Bueno, con respecto a nuestro prócer, don Martín, aparece dos veces en nuestra historia, y en la cual el caballo, digamos, es muy importante, ¿no? Y la primera aparición de Martín Miguel de Güemes es como oficial de caballería en la primera invasión inglesa, siendo muy joven, en el cual, bueno, un barco inglés que estaba bombardeando Buenos Aires queda varado por la bajante del mar, y le encomiendan a Martín Miguel de Güemes que lo tome, ¿no? Entonces él, a caballo, con un grupo de 50 gauchos, seguramente con el agua a la panza o a las paletas, ataca el barco y lo rinde, ¿no? Y esto es un hecho único en la historia, nunca se sabe de un claro, barco que haya sido tomado a caballo. Vos sabés que sabemos que es algo que nunca sucedió en la historia de las armadas, digamos, en ninguna de las guerras hubo una situación como esta. Martín Miguel de Güemes era muy joven, superaba apenas los 20 años cuando sucedió esto, y bueno, pudo esto terminar con la actividad de esta fragata que estaba bombardeando en el Río de la Plata, ¿no? Eso fue como primer dato. Pero bueno, continúa su vida, continúa su historia y se vuelve al norte. ¿Es así, Ariel? Claro, él era de Salta, y bueno, fue el militar que más participó en la defensa del norte de nuestro país. Sabemos que la mayor parte de las luchas se desarrollaron en Salta, Jujuy. Y bueno, él creó un grupo de caballería, de gauchos, que se llamaron los Infernales, tanto por su bravura en el combate como también por su vestimenta, que tenían un poncho rojo, ¿no? Y bueno, en estos gauchos la principal arma era el caballo, digamos. Esto fue lo que marcó la diferencia, ¿no? Y hicieron una guerra de guerrillas, ¿no? No presentaban un combate formal ante los españoles, sino que atacaban por sorpresa y bueno, hicieron un gran desgaste y bueno, lograron contener. Claro, porque su función fue ser un tapón con, digamos, el acceso hacia el norte y del norte hacia el sur de las tropas realistas. Y por ahí esto que vos estabas planteando de la guerra de guerrillas significaba, por ejemplo, que digamos, en actos de sabotaje dejaban a las tropas realistas sin pertrechos, sin suministros. Aparecían y le sacaban todo lo que tenían para comer, le robaban los caballos, le sacaban las municiones. Entonces, de esa manera también fue como planteó un poco la batalla Martín Miguel de Güemes, que no pudo ser de alguna manera atravesado por el ejército realista, las líneas de los Infernales de Güemes, concretamente, ¿no? Sí, detuvo 9 invasiones españolas. Sabemos, digamos, que el virreinato del Alto Perú era muy importante, entonces estos ejércitos descendían desde el Perú para tratar de volver a conquistar nuestro país, ¿no? Y bueno, de esta manera ellos se abastecían, porque nunca recibieron ayudas de Buenos Aires, aunque parezca algo extraño. Lo que eran fusiles, pistolas, alimentos, ropa, lo tomaban, digamos, en combate, ¿no? Claro. Vos sabés que es más, yo creo que por ahí en un momento hubo como hasta intrigas en relación a Güemes, porque si recordamos, en estos momentos la Revolución de Mayo fue una revolución unitaria, y de alguna manera Güemes y los caudillos y los gauchos del interior generaban como la idea de federalismo, que no era afecto justamente a las autoridades del puerto de Buenos Aires, ¿no? Un poco era esa también la cuestión. Bueno, y finalmente no tiene un final trágico Güemes. Sí, Güemes es sorprendido por una partida española y en la huida es herido a caballo, digamos, una herida que tal vez no hubiera sido grave en otras circunstancias, pero
al parecer padecía hemofilia, una enfermedad en la cual la sangre no coagula. Y bueno, murió, digamos, estando grave durante varios días, ¿no? Inclusive los españoles le ofrecieron, digamos, que si se pasaba de su bando, le enviaba a su médico y bueno, no aceptó. Y bueno, así fue la muerte de nuestro prócer. Claro, claro, agonizó sin querer entregarse. Bueno, creo que bien vale entonces esta mención a una persona que hizo gala de su destreza con el caballo, tanto él como los infernales, ¿no? Que por ahí eran ya una figura mítica, ¿no? Era como oponerse al diablo prácticamente. Así que ese era un poco lo que sucedió y gracias a él y a su hermana Machaca también tenemos hoy la posibilidad de decirnos como que somos una nación libre. Bueno, Ariel, creo que hemos llegado al fin de la entrega de hoy. Más o menos hemos repasado por varios lugares y esperamos que haya sido de interés de la gente que nos escucha. Sí, así que nos escuchamos en el próximo programa y bueno. Terminamos entonces de esta manera, invitándolos e invitándolas a revisar a quien le interese las redes sociales para comunicarse con Ariel Suárez para cualquier duda o inquietud que pudiera surgir a partir del programa. Nos escuchamos en la próxima. Llegó el momento de desencillar. Hasta aquí los acompañamos con esta edición de Caballos y algo más. Los esperamos la semana que viene para iniciar una nueva charla. Agradecemos su atención.
Estamos escuchando De Caballos y Algo Más. Programa dedicado al mundo equino.
Llegó el momento de desencillar. Hasta aquí los acompañamos con esta edición de Caballos y algo más. Los esperamos la semana que viene para iniciar una nueva charla. Agradecemos su atención.